Listo, estudiantes, me gustaría que me hicieran el favor y se fijaran si pueden ver la presentación que les comparto en este momento por el chat. Es una presentación de PowerPoint, entonces, gracias, perfecto, muchas gracias por apoyarme. Entonces, ya he puesto a grabar esta reunión, entonces vamos a dar inicio. Entonces, cordial saludo, apreciados estudiantes del curso Métodos Numéricos de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Camilo Castelblanco Gómez y esta es la primera webconferencia para estudiantes del curso para el periodo 16-1 del 2021. Mi nombre es Cristian Camilo, pues Cristian Camilo Castelblanco Gómez, director del curso. Denme un segundo para aceptar a los que apenas están llegando. Admitir. Los mensajes también se grabarán, dice acá. Listo, estudiantes. Entonces, ¿yo qué quiero hacer ya que me confirman que me escuchan bien y que todo va en orden? Entonces, lo primero que me gustaría es mostrarles la agenda que tenemos para el día de hoy. No sin antes pedirles un pequeño favor que va guiado a lo siguiente. Me gustaría que ustedes me hicieran el favor de buscar este logo, se paran enfrente de su pantalla y buscan este loguito que es para que ustedes puedan fijar la reunión. Yo también voy a hacer lo propio acá. Me parece mucho que puedo fijarme a mí mismo. Fijar en pantalla. ¿Listo? Entonces, vuélvanme a confirmar, disculpen, que ven la presentación por el chat. Perfecto, listo. Ahora sí damos inicio ya sin tantos problemas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver es la contextualización del curso, vamos a ver de cuántas unidades, de qué se trata, cuáles son los créditos y demás. Vamos a continuar con qué se van a desarrollar las actividades. Resulta que esta actividad se va a desarrollar con un lenguaje de programación. Ya les voy a explicar, pues, para los que no sepan qué es un lenguaje, cómo lo vamos a manejar y qué más debemos hacer. En el siguiente ítem que yo les muestro acá, voy a guiarme mucho de mi mouse, ¿de acuerdo? Entonces yo siempre lo que esté hablando, ustedes siguen mi mouse. Entonces, ¿en dónde se van a desarrollar las actividades? Vamos a utilizar una herramienta, un software, vamos a dejarlo ahí, un software, una aplicación, para escribir nuestros desarrollos de nuestros ejercicios. En el punto siguiente vamos a hablar sobre los apoyos, aquí en Webconferencias IPAS, sobre los apoyos que les va a dar a ustedes el curso para que ustedes puedan, los apoyos que les va a dar el curso para que ustedes puedan pues llevar a feliz término este curso. Eh, Posteriormente vamos a ir con consejos para los estudiantes. Son los consejos muy míos, muy personales, pero pues me parece importante mencionárselos. Una reflexión, aquí donde dice todos debemos programar, es una reflexión. Conocimientos previos también es otra situación que se les presenta a veces a algunos de ustedes estudiantes, se les presenta esa situación y vamos a casi a finalizando bonus y varios. Este es fundamental y yo pensaría que les va a gustar lo que les voy a comentar en bonus y varios, entonces ya saben. Otra cosa, y bueno, ya para finalizar, un primer vistazo a la programación, si alcanzamos, ¿de acuerdo? Entonces voy a quitar la pantalla para ir a ver el chat, que todo esté en orden, me disculpan. Admitimos a este estudiante. ¿Todo en orden, estudiantes? Escuchando y demás. ¿Listo? Entonces, bueno, volvemos a la presentación. ¿Listo? Entonces pasa lo siguiente, lo primero que yo quiero, bueno, y otra cosa, esta webconferencia la estoy grabando en mi equipo y además en Meet. Entonces no se vayan a preocupar si se les entrecorta, si se pierden alguna cosa, se va a grabar toda la sesión o si llegan tarde, si saben a alguien que va a llegar tarde, que no se preocupe. Lo primero que les quiero mostrar es la red de curso, por quienes estamos compuestos. Estamos compuestos por 6 profesores. Yo en este periodo me han designado como el director del curso. Tenemos al profesor Martín Gómez, que él es licenciado en física y matemáticas, el profe Jorge Armando Amador, él es ingeniero químico, también cuenta con un doctorado, él es doctor, yo que soy matemático, tenemos al profesor Andrés Villabón,
Él también es matemático y además también cuenta con un doctorado en matemáticas. Esas cosas sí son importantes mencionarlas. Continuando con dos licenciadas, dos profes nuevas que nos acompañan en la red de curso, la profesora Paula, que es licenciada, y la profesora Zoraida, que es licenciada. Esto me parece importante y más adelante lo voy a mencionar, porque me parece interesante la representación que ustedes tienen acá con las licenciadas. Quiero aclarar que ellas dos están al final, fue porque son las dos profes nuevas, entonces por eso las fui agregando en la presentación a medida que, digamos, iban llegando ahí, ¿listo? Entonces es eso, paso a la siguiente diapositiva, aceptamos a esta persona y continuamos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro curso? El curso Métodos Numéricos es teórico de 3 unidades académicas. ¿Dónde podemos ver las 3 unidades? Unidad 1, unidad 2 y unidad 3. También tenemos dos evaluaciones que ya las conoce y que el que no la haya realizado, lo invito por favor, o que no haya entrado en el campus, a que entre al campus y desarrolle esta evaluación. Los temas que se tratan ahí son cálculo diferencial, cálculo integral, algo de álgebra, algo de ecuaciones. Entonces, esos son los temas que ustedes deben evaluar. Muy importante porque son 25 puntos pues muy valiosos. Entonces tenemos pues dos evaluaciones, la tarea 1 una evaluación y la tarea 5. La tarea 5 ya la conocen, todos ustedes estudiantes son estudiantes antiguos, no hay ninguno de primera matrícula. Entonces ya saben, evaluación final, 125 puntos, se va a desarrollar en mediados de mayo. Entonces tenemos dos evaluaciones y vamos a tener 3 actividades intermedias evaluativas, una para cada unidad. Les voy a explicar solo la primera, pues el resto ya se sobreentiende. Tenemos que la tarea, unidad 1, tarea 2, tiene 3 temas. Cada unidad tiene 3 temas. Por ejemplo, la de la tarea 2, la de la unidad 1, tarea 2, es fundamentos de programación, teoría de error y ecuaciones no lineales. Entonces, a grandes rasgos yo podría resumírselas así, la tarea 2. La tarea 2 tienen que entregar por cada tema, tienen que entregar un ejercicio tan sencillo, pues bueno, no tan sencillo como eso, pero de una manera minimalista, esa es la situación que nos encontramos en el curso. Para cada unidad tienen que hacer 3 ejercicios. ¿Eso qué nos queda? 3 ejercicios para la unidad 1, 3 para la unidad 2, 3 para la unidad 3. Eso quiere decir que ustedes en estos 6 meses van a hacer, en estos 4 meses van a hacer 2 evaluaciones y 9 ejercicios. Por supuesto, los ejercicios que tienen que hacer acá, pues tienen subítems y demás. Pero pues es una forma minimalista de verlo. Volvemos a Google Meet para aceptar a los estudiantes que han ido llegando tarde. Entonces eso es lo que yo voy a hacer a medida que vayamos pasando diapositivas. Entonces, estudiantes, vamos, como les contaba, esto es una contextualización. Entonces, acá tenemos que el curso Métodos Numéricos es de 3 créditos académicos. ¿Qué quiere decir que sean 3 créditos académicos? O mejor, donde cada crédito académico, ¿qué indica? Este dato de los créditos académicos es, por decirlo de alguna manera, un dato perdido en la universidad, que regularmente uno no lo conoce y se pierde, los estudiantes no entienden qué quiere decir que un curso tenga 3 o 2 créditos o un crédito. Un crédito equivale a 42 horas de trabajo por parte de ustedes, de los estudiantes. ¿Listo? Eso es lo que equivale un crédito. Entonces, ¿qué pasa si equivale a un crédito? Quiere decir que ustedes tienen que en las 16 semanas les quiero presentar este dato. Por ejemplo, horas de dedicación totales de los estudiantes al semestre. Y aquí que dice 126, son 126 horas. Ustedes me dirán, ¿cómo así que vengo a una webconferencia de la actividad 1 y este señor ya me está pidiendo a mí 126 horas de trabajo en el semestre? Entonces yo les puedo decir lo siguiente. Disculpen, admitir. Yo les puedo decir lo siguiente de estas 126 horas, estudiantes. Estas 126 horas se cumplen haciendo todo lo que tenga que ver con el curso. Por ejemplo, en este momento que ustedes están en esta webconferencia y aquí vamos a estar alrededor de 2 horas, ustedes van a poder, de esos 126 horas, 2 la van a dedicar a esta webconferencia. Si repiten la webconferencia, van a volver ustedes a desgastar de estas 126 horas. Si entran al campus, esas son horas que están dedicando al curso. El tiempo de estudio
es horas de estas 126, que ustedes contactan a un tutor y hablan de los temas del curso, todo eso desgasta sus horas, pero es importante tenerlas en cuenta. Siguiendo con los datos, nos encontramos acá que tenemos 7,8 horas por semana. Si nosotros dividimos estos 126 horas, las dividimos en las 16 semanas, nos resulta que ustedes estudiantes por semestre, por semana, perdón, por semana tienen que invertirle 7,8 horas pues a nuestro curso. Quiero aclararles, no quiere decir que porque sean 3 créditos o 2 créditos es diferente en otro curso. Estas son las horas para pregrado, ¿sí? Si ustedes están en otra escuela, ven otras materias, ven por ejemplo cátedra, ven cálculo, ven programación, ven circuitos, lo que sea, son estas 7 horas. Este dato no cambia, es para toda la universidad. Entonces ustedes me dirían, pero pues tutor, yo estudio virtual porque yo no tengo el tiempo yo no tengo el tiempo para estar 7 horas trabajando en el curso. Yo esta semana no puedo porque me trasteé, tuve un problema, tuve una dificultad. Lo único que quiero decir con estas 7 horas es que así es como ustedes deben manejar sus tiempos. El promedio sería 9 horas de trabajo en el curso. Estas horas, si un estudiante de ustedes me dice, no, la verdad esta semana yo no pude trabajar las 7 horas del curso porque tal eventualidad, no hay problema. O sea, a ustedes se le iría acumulando. Este dato es aún más relevante. Dice 31,5 horas por actividad intermedia. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tengan este número presente. 31 horas quiere decir que ustedes deben dedicar 31 horas para la unidad uno. ¿Entre qué? Entre estudiar, ver webconferencias, hacer ejercicios, ver videos, todo lo que tenga que ver con el curso. Navegar en el campus también desgastaría esas 3 horas. Pero aquí quiero que le pongan y anoten estas 7 horas por semana porque ese es un dato que voy a utilizar más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí termina, y pues el curso cuenta en este momento con 105 grupos y 523 estudiantes. Estos 120 523 estudiantes se los quiero presentar de cierta forma en base a el programa al cual se encuentran ustedes inscritos. Vuelvo a ver que no hayan preguntas, problemas por acá. Admitir, admitir y admitir. Ya saben, en el chat, si llegan a experimentar algún tipo de problema, escríbanlo en el chat con respecto pues al sonido, a que se tuvo la grabación, a que se congeló y demás, ¿listo? Entonces continuamos. Tenemos aquí una contextualización del curso. Es que ustedes quiero que de cierta manera se conozcan. Nosotros tenemos en el momento la población, pues, la sección de los estudiantes más grande la representan los ingenieros en sistemas, quienes tienen 449 estudiantes. Son la mayor cantidad de estudiantes que tenemos en el curso. Como ya les comenté, el curso es con programación, entonces pues estos ingenieros de sistemas, pues ellos ya, digamos que ellos ya entienden de qué les estoy hablando y pues yo sí, digamos, les pediría a esos ingenieros de sistemas que pues siempre procuren acompañar y ayudar a sus compañeros. Algunos de ustedes, ingenieros de sistemas, me dirán, no, lo que pasa es que yo no programo, yo no he entrado al módulo de programación. No se preocupen que el curso va a ser muy introductorio, bueno, pues ciertamente introductorio en los temas de programación. Eso es importante para los que no programan. Después contamos con un 10% de licenciados en matemáticas, que son 52 estudiantes. Ellos también me alegra tenerlos acá y me gusta mucho que en la red de cursos ustedes están representados por prácticamente 3 tutores. Hay 2 licenciadas y un licenciado en física y matemáticas. Entonces, pues me parece excelente porque ellos, digamos que en las reuniones abogan por ustedes. Tienen un voto en la red de curso, digámoslo así. Después continuamos con ingeniería en alimentos. Tenemos 4%, 18 estudiantes, pues tenemos un ingeniero químico, no quiero decir que sean, pero me imagino que alguna relación entre ustedes dos debe haber, entonces también tiene representación del doctor Jorge. Ya para finalizar, aquí tenemos un 0%, 2 estudiantes de electrónica. ¿Por qué hay tan poquitos? Porque esta materia se ofertaba en una licenciatura en matemáticas de un pénsul antiguo, de una resolución antigua, de un plan de estudios
pasado, entonces solo tenemos dos ingenieros de sistemas acá. Esto es importante, después lo vuelvo a tocar. Entonces entremos ya de paso a lo que ustedes estarán preguntando y estarán diciendo, ¿qué es el tema de programación? Entonces acá, como cambio de diapositiva, veamos cómo vamos aquí a admitir y admitir. O sea que ya llevamos una semana y media. Listo. Digamos en el chat veo que Genei me comenta, sí, ya vamos una semana y media. Entonces, digamos, la semana pasada ustedes tenían que haber invertido 7 horas, casi 8, al campus. Después hablamos de eso, pero no se preocupen. Entonces yo aquí en esta presentación les voy a decir con qué. Este con qué quiere decir con qué estudiantes ustedes van a desarrollar, cuál va a ser la herramienta con la que vamos a presentar las actividades y a desarrollar las actividades. El lenguaje se llama Python, ¿sí? Entonces, antes, y aquí pues tenemos algunos ítems que me parecieron relevantes, no son todos, pero antes de ponerme yo a decirles las ventajas, las virtudes, los defectos, las cosas del por qué Python, quiero darles una muestra de Python pues muy sencilla y muy breve. ¿Listo? Y hablar rápidamente de qué es un lenguaje de programación. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, estudiantes. Vamos a escribir aquí en el navegador, vamos a escribir Google Colab, ¿sí? Ahí está. Y le damos Enter. Al escribir Google Colab nos va a aparecer este primer título acá. Le vamos a dar clic. Entonces vamos a entrar acá y vamos a darle aquí dice blog de notas nuevo. Le vamos a dar clic. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí, ordenar esto un poquito mejor porque voy a necesitar, les voy a hacer unas preguntas que necesito que ustedes me contesten en el chat. Vamos a darle un segundo a Google Colab que él cargue y listo, ya cargo. Entonces voy a ampliar esto, permítanme un segundo acá. Listo, estudiantes. Aquí estamos. Entonces, yo les decía, hay 400, uy, se me perdió, 449 estudiantes de ingeniería de sistemas. Entonces, pues ellos en los temas de eso, gracias, Kelvin. Ah, Kelvin es estudiante mío. Gracias, Kelvin. Entonces, tenemos 449 estudiantes en sistemas. Ustedes, algunos de ustedes la gran mayoría de ustedes ya o programa o entiende programación. Yo voy a hacer una introducción de lo que yo entiendo por programación muy básica para esos estudiantes que se están preguntando, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cómo así que tengo que programar? ¿Cómo así que qué es el lenguaje? ¿Qué es código? Yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Me gustaría que ustedes me respondieran en el chat, aquí lo estoy viendo, que me respondieran y me dijeran cuánto da esa suma rápidamente en el chat como para ver. Listo. 12 me dice 12 me están colaborando. Perfecto, y la suma es 12, no tiene pierde. Muy bien. Ahora yo voy a hacer lo siguiente. Voy a pedirles que ustedes me digan si esto es verdadero o es falso. 8 es mayor que... ¿Qué les parece? ¿Eso es verdadero o falso? Muy bien a los que me contestan con una B, quiere decir que han visto lógica matemática, las tablas de verdad. Entonces, muy bien, eso está muy bien. Lo van a necesitar algunos conceptos de lógica matemática. Para los que se preguntaban por qué tengo que ver lógica matemática, eso es cansón, no entiendo nada. Aquí van a entender por qué eso les va a servir mucho. Entonces, ¿qué pasó? Yo les hice la pregunta a ustedes en el chat y ustedes amablemente me la respondieron. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es lo siguiente. Quiero que ustedes, les hice una pregunta a ustedes estudiantes. Ahora yo voy a ejecutar esta celda y voy a ver qué me dice. Entonces 5 más 7, esto se demora un poquito en la primera ejecución, me da 12, ustedes tenían razón. Y entonces acá tengo esta desigualdad. Entonces ustedes me dirán, bueno, esa desigualdad ya me dijeron verdadero o falso. Voy a ejecutarla a ver qué pasa. Y aquí me aparece verdadero, ¿cierto? True. Muy bien a los que, importante también repasar un poquito de inglés. Entonces, ¿qué es lo que pasa, apreciados estudiantes? Yo les hice una pregunta a ustedes, las cuales me colaboraron, pero yo, donde están viendo aquí en esta pantalla, yo no les estoy preguntando a ustedes, yo les estoy preguntando al computador, ¿de acuerdo?
Es el computador el que me está respondiendo. Entonces yo les diría o definiría la programación como lo siguiente. La programación es utilizar un lenguaje para darle instrucciones al computador. Veamos, no se permitió Oscar unirse a la reunión. Bueno, continuamos. Entonces, es una forma de darle instrucciones al computador para que el computador resuelva algunas preguntas que a mí me interesan. Por ejemplo, si yo les pidiera que me hicieran esta suma, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cuánto da eso? Entonces ustedes, algunos me dirían, ¿qué deberían hacer ustedes? Ustedes deberían sacar la calculadora, quemarse los ojos intentando copiar estos números y darme la solución. Lo mismo que hace una calculadora, es difícil, ¿cierto? Entonces acá el computador, ¿quién me va a responder esta pregunta? El computador. ¿Listo? Siguiente, qué pasa ahora con esta desigualdad? Ustedes me colaboraron con esa que está pequeña, pero díganme si esa desigualdad es verdadera o falsa. ¿Qué tendrá que hacer? Lo mismo. Primero contar cuál tiene más números, ver a ver cuál tiene más números y en base a cuál tiene más números, hay algunos que ya me están diciendo falso, ver a ver si esto, ay, mire, ya me cambiaron a verdadero. Exacto, ¿quién me responde ahora? Muy bien, ¿quién me responde ahora? El computador, ¿sí? Entonces, un lenguaje de programación es una forma de comunicarme con el computador, pero ustedes dirán, pues esto está muy fácil. Entonces, yo quiero hacer la siguiente analogía. Aleja me pregunta, ¿todo se resuelve con operaciones básicas? No, y la pregunta que ella me hace es muy pertinente en este momento por lo siguiente. Denme un segundo. Es muy pertinente por lo siguiente, porque ustedes van a entender que programar es como si ustedes tuvieran una mascota muy, muy juiciosa. Si se dan cuenta, van a entender que mi computador es una mascota muy, muy juiciosa. Acá le pedí que me solucionara esa suma y yo sin decirle nada, ella me ayudó con eso. También esta desigualdad. Ahora supongamos yo quiero algo más eliminado, más elaborado para mi mascota. Mi computador, tiene un poder de procesamiento, una memoria increíblemente fuerte, pero no es muy inteligente. Entonces yo quiero comunicarme con ella. Entonces yo hago lo siguiente. If 5 es mayor, por ejemplo, que 7, entonces aquí voy a quitar los dos puntos. Mayor de 7 y voy a hacer esto. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente. Else. No se preocupen si no están entendiendo, ustedes me dirán, bueno, este tipo pasó de sumas a restas y unas desigualdades, allá a escribirme un código que un if, que un else, y esto por qué se está pintando el color, se preguntarán. Es falso, por ejemplo. ¿Sí? Exacto, es un condicional. Veo mucha gente que me imagino son ingenieros de sistemas o manejan ya el tema de programación. Entonces, ¿qué pasaba antes? Y ya saben, corríjanme en la ortografía cuando tenga algún problemita por ahí que yo esté diciendo algo mal. Entonces, las operaciones anteriores las hizo mi computador. Aquí yo le estoy dando una orden a mi computador de la siguiente manera. Yo le estoy diciendo a mi computador, hágame un favor. Y no se preocupen si están perdidos, no se preocupen. Entonces, si acá dice, acá, if, ¿qué es if? If es sí, o sea, si tal cosa, si hoy es lunes, mañana es martes, si soy profesor, atiendo webconferencias, si ustedes son estudiantes de la UNAD, estudian virtual, es ese sí, ¿listo? Entonces dice, si 5 es mayor que 7, print es una palabra reservada para, disculpen, agregamos acá a estas personas, es una palabra reservada que lo que hace es imprimir. Vamos acá para que usted lo vea. Print, opale, print. No se preocupen si esto se empieza a poner feo. Entonces escribimos hola mundo. Print lo que hace por mí es imprimir lo que yo le pida que imprima acá en este espacio. Por ahora no necesitan saber más. Entonces yo lo voy a ejecutar. Voy a ejecutar esto. A ver qué me dice mi fiel
mi fiel, mi, veamos si mi fiel mascota me colabora con esta pregunta. Entonces me dice la desigualdad es falsa. Ustedes algunos vi que me dijeron, no, es al revés. Me decían, no está bien, ¿sí? Exacto, muy bien, estudiantes. Esta desigualdad está mal. Entonces, este sí lo que hace es lo siguiente, dice, si 5 es mayor que 7, entonces, en caso de ser verdadero, imprímame esta sección de código que está acá. Esto que está acá. Si es verdadero. Y else, ¿qué es else en inglés? Si no, muy bien. O en otro, si no, o en otro caso. Vamos a hablar en este momento como en otro caso. Entonces dice, si 5 es mayor que 7, print la desigualdad es verdadera. En otro caso, este else está diciendo, en otro caso, imprímame este otro mensaje. ¿Listo? El else no es entonces. Es más como de lo contrario o en caso contrario. ¿Sí? Muy bien a los que dijeron eso. Entonces yo lo ejecuto y qué me hace mi fiel mascota? Me dice, muy bien, me dice, la desigualdad es falsa. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta, efectivamente es falsa. Pero yo cómo la vuelvo verdadera para que mi mascota entre acá y me imprima este primer mensaje. Voy a poner un 3. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué va a dar el programa? Me va a dar que la desigualdad es verdadera. Exacto, entonces, ¿yo cómo me estoy comunicando? Yo me estoy comunicando con mi equipo, con mi computador. Algunos de ustedes me dirán trampa porque está en Google Colab. Vamos a dejarlo hasta ahí, no vayan todavía a mencionar eso. Pero entonces, digamos, es el computador el que me ha respondido esta pregunta. Eso es programar a muy grandes rasgos. Utilizar un lenguaje de programación es como hablar el computador no habla nuestro idioma, es darle una forma para que podamos comunicarnos con él. Bueno, para ser más exacto, no es que el computador entiende el computador entiende unos y ceros, pero esto le ayuda al computador, este es un traductor para el computador. Vamos a dejarlo hasta ahí y volvemos a la presentación. ¿Listo? Entonces ahora sí ya puedo hablarles de qué es un lenguaje de programación y hablar de estos ítems, porque al menos ya vieron los que programan, no tengo problema con ellos, ya ellos mueven estas cosas. Mi intención es hablar con los que no programan, los que nunca en la vida se han metido, si hay alguien que este tema es totalmente, ni sabían que existían. Ese es mi propósito en esta webconferencia. Ayudar a los que, no a los que ya saben, sino a los que están en este momento introduciéndose en este mundo. Entonces dice acá, por ejemplo, que es un lenguaje de programación, ¿sí? Nos sirve para comunicarnos con nuestra mascota, el computador, que hace procedimientos mucho más complejos que lo que acaban de ver. Entonces dice acá, porque dice acá, ustedes pueden ver que dice acá que es simple de aprender para principiantes. Lo que pasa es que Python fue creado de tal forma que el lenguaje fuera muy intuitivo, muy cercano a lo que como yo hablo o como yo pienso o como yo planteo ecuaciones. Entonces, esa es una de las razones pues hay varias más. Por ejemplo, que para manejar volúmenes de datos demostró ser una gran herramienta, pero no nos vamos a introducir ahí. Entonces, digamos que es fácil para aprender. Es el lenguaje para un principiante, por ejemplo, me imagino yo, pongo un ejemplo, un licenciado en matemáticas, es un buen lenguaje para empezar. Después dice acá, está entre los 3 lenguajes más utilizados. Este argumento, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, veamos bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este lo voy a dejar quietico y voy a entrar acá. Supongamos, ustedes tienen una duda con programación, una palabra que no manejan, que no mueven. ¿Qué es la importancia de que haya una comunidad muy grande? Que hay muchas personas en el mundo, hablan desde inglés y de español, que les pueden solucionar alguna duda que ustedes puedan tener. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Cuando yo estaba programando, cuando volví a empezar a coger este tema de la programación, recuerdo que había una palabra reservada de Python, una sentencia que era return. Retu- ¿Sí? Era esta palabra, yo no sabía, pues realmente la palabra era muy sencilla. De lo que yo vi,
era demasiado fácil de entender qué era lo que hacía, pero yo dije, quiero entender todo lo que hace esa palabra en programación. Entonces busqué la palabra en YouTube y me di cuenta, por ejemplo, en videos, en videos yo dije, bueno, venga, nos vemos un video sobre cada palabra. Yo intentaba hacer eso, era mi metodología. Cada palabra de Python la buscaba y buscaba un video donde me la explicaran y me la desmenuzaran de la mejor manera. ¿Qué encontré haciendo eso? ¿Qué encontré haciendo eso? Encontré este video muy particular que me pareció muy interesante. ¿Sí? Sí, efectivamente se utiliza en funciones. ¿Sí? Entonces, a mí este video me La causó, sentencia return en Python hace dos cosas. me gustó mucho este video porque fue muy atípico, porque ¿qué pasaba? Primero ella explica qué es la sentencia return, qué es esa palabra reservada en un tablero. Uno regularmente un video de Python y siempre son como en este momento, con una pantalla. Y lo utilizaba pues un tablero para explicar y parece que es una persona de habla inglesa que le explicaba en español. Entonces pues a mí me pareció muy chévere. Entonces a eso me refiero con la comunidad, que la comunidad sea muy grande. Escribamos acá. Eh, ¿Cómo es? Return, return, return. Sin N en Python. Y veamos qué me aparece a mí. Entonces esta palabra, miren todos los videos que salen hablando de esa sentencia, que pues es muy sencilla, pero veo que hay gente que le dedica videos completos a esa palabra. Entonces eso es importante porque yo me imagino, por ejemplo, ustedes a las 2 de la mañana les quedó gustando, les quedó sonando y lo importante es ver muchos ejemplos y muchas cosas. Miren todo lo que hay sobre esa palabra reservada. Ese es un argumento pues muy importante. Exacto, dice Henry. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa acá? Hay muchos argumentos por los que Python es muy importante, muy interesante. Y aquí vamos a otra cosa que les quiero mostrar. Grandes aplicaciones lo usan. Si ustedes se dan cuenta, Henry en el chat nos comenta algunas de las cosas buenas que tiene Python. Tiene muchas cosas interesantes y muchas cosas muy buenas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar aplicaciones que usan Python para que nos demos cuenta de, bueno, ¿quién más usa Python? Porque también sirve para hacer páginas web. Entonces veamos 10 páginas famosas hechas con Python. Vamos a ver. Esto es un tema un poquito motivacional, pero no sin adentrarnos algo que pudiera, no sé, llegarlos a asustar. Entonces dice acá 10 páginas web famosas hechas en Python. Por ejemplo, está Instagram. Los de sistema ya saben esto, pero digamos los de licenciatura, alimentos, tal vez electrónica, esto no es un tema que ellos trabajen todos los días. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Instagram. Yo uso mucho Instagram. La uso tanto que la suelo eliminar del celular para no pasármela metido en eso, metido en esa webconferencia. Por ejemplo, también tenemos a Google. Google es gigantesco entre los monstruos de tecnología que hay en este mundo. Google es de los grandes. En el Valle de los Monstruos, Google es de los grandes. ¿Listo? Spotify, por si algunos utilizan Spotify. Ahí está Spotify. Otro ejemplo, Netflix. Bueno, quién sabe qué sea eso, pero pues parece ser importante. Uber, no sé, me imagino ustedes recuerdan el problema que hubo con Uber con los taxistas. Entonces se dan cuenta, es un detallito pequeño que les muestro como para que ustedes vean de qué se trata. Esto es la programación, qué cosas importantes tiene. ¿Listo? Vamos a cerrar y volvemos con nuestra presentación. Entonces eso es Python, estudiantes. Vamos a continuar ahora. Python es el lenguaje con el que vamos a trabajar. Ahora, ¿en dónde? ¿Qué aplicación vamos a utilizar para que nos colabore en la entrega de actividades? Y la que nos va a ayudar se llama Google Colab. Es lo que se entiende como un notebook o blog de notas. ¿Sí? De nuevo nos encontramos otra vez con una serie de ítems y estos ítems muestran, ¿cómo decirlo? Lo importante, las ventajas de Google Colab, pero yo antes de eso voy a mostrarles rápidamente qué es Google Colab. Entonces, y es la página, es la aplicación con la que todos vamos a desarrollar
nuestro, ¿cómo es que se llama? Donde todos vamos a desarrollar nuestras actividades. Entonces, para que ustedes ingresen a Google Colab van a hacer los siguientes dos puntos. Van a escribir acá en una pestaña nueva, así como suena. Entonces van a escribir aquí Google Colab. ¿Sí? Solo tienen que escribir en el navegador Google Colab y le dan Enter. Después de haberle dado Google Colab Enter, ustedes le van a dar clic acá, en el primer título. Y después van a llegar aquí a donde dice nuevo blog de notas y le dan clic. Tan sencillo como es. Y acá se les despliega la interfase donde ustedes van, la consola, donde ustedes van a programar y hacen lo mismo que yo les hice ahorita. Por ejemplo, ese fue el camino que yo seguí. Miren, digamos aquí mi mascota muy fiel me ayuda a, a multiplicar. Por ejemplo, ahí me ayuda a hacer una multiplicación. ¿Por qué? Y ahora, digamos, por ejemplo, tienen celdas de texto para que ustedes pongan un título, escriban acá, escriban eh, el clásico Hola Mundo. Hola Mundo es lo que es como una cábala que utilizan los programadores para decir como Hola Mundo, como para la buena suerte en la programación. Ejecutamos y ahí tenemos un título. En estas celdas de texto podemos escribir estudiantes. Hola estudiantes. Y vamos a ejecutar. Veamos, no, ahí está todo en orden porque eh, listo. Entonces, esta es la consola que vamos a utilizar para el curso. Vuelvo a la presentación y voy a dar algunas otras argumentaciones que quiero ofrecerles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el curso, si bien en un semestre pasado utilizamos Jupyter, vamos a utilizar y la invitación, yo como director, el que les está hablando, el director del curso, les estoy diciendo, vamos todos a procurar y vamos a trabajar Google Colab. Esto se debe a que nos encontramos con ciertas dificultades el semestre pasado con Jupyter, que es una herramienta maravillosa, le hizo un colombiano y demás, pero por ahora solo les quiero hablar de las ventajas que tiene Google Colab. Primero, es una herramienta de trabajo que permite agregar texto y código. Ya entraré más a detalle cuando entremos al tema de programación. Otro dato importante es que no requiere instalación. Entonces ustedes, si se dieron cuenta para ingresar aquí, es fácil de ingresar. ¿Cuántos clics tuve que dar? No más de tres, escribir Google Colab y un Enter. Entonces, ¿qué es lo que pasa, estudiantes? El semestre pasado había que instalar y pues hubieron algunos inconvenientes. Entonces, todos Google Colab. Todos los CIPAs y webconferencias se van a hacer en Google Colab. Todo el material que se les envíe Google Colab. Todo Google Colab. Fácil de ingresar. Es un servicio gratuito de Google. Solo necesitan ustedes tener una cuenta de Google. Entonces, no va a pasar el caso de que es que mi computador no lo puedo instalar porque tal cosa, porque tal otra. No. Se dieron cuenta, solo con Google Colab ya yo podía empezar a trabajar. Me demoré 3 clics y ya puedo empezar a trabajar. Otra cosa importante, que lo que ustedes hagan en su consola, esto se va a quedar grabado en la nube, en su correo. Entonces les pongo un ejemplo. Supongamos, yo les digo, un rayo entra por mi ventana y me revienta el computador, lo vuelve nada. Este archivo va a quedar guardado en Google Colab. ¿Qué pasó a veces? A veces estudiantes me decían, no, profe, es que se me quemó el computador y no puedo entregar la actividad. ¿Cómo hacemos? Bueno, uno entendía en ese caso, pero ahora todos vamos a utilizar Google Colab. No se les va a perder nunca un archivo y no van a poder decirnos a nosotros los tutores, no, es que se me cayó, me lo robaron, le cayó gaseosa, nada. Se puede acceder desde cualquier navegador, prácticamente de cualquier navegador y cualquier internet. Tiene un pequeño asterisco y es acá que requiere internet. Y acá por fin pasó Jupyter. La invitación es a que los únicos que utilicen Jupyter en este curso sean los estudiantes que no tienen internet. Por ejemplo, un estudiante que vive en un pueblo un poco alejado y solo tiene internet los fines de semana que va a la ciudad, cosas de ese estilo. Entonces esa persona sí necesitaría trabajar, instalar, descargar
instalar y utilizar Jupyter Notebook. Esa es la invitación del curso. ¿Qué hice yo como director? Les dije, compañeros de red de curso, propongo que todo en Google Colab para evitar esos 3 o 4 inconvenientes que tuvieron muchos de ustedes. Fue idea mía, ellos la aceptaron. Entonces, digamos que ahí el responsable de la decisión es mía como director y me gustaría que me apoyara. ¿Qué puede pasar? Que algunos estudiantes puede algunos estudiantes puede que digan como no, yo voy a utilizar Jupyter porque el semestre pasado puede que utilizaran instalando Jupyter. ¿Cuál es la invitación mía y que me gustaría que me escucharan mis palabras? La invitación es a compañeros a que, a que utilicemos Google Colab. Todas las cipas que vamos a hacer. Yo la otra semana voy a hacer una webconferencia, la de la unidad uno voy a colaborarles con el primer tema y entonces voy a necesitar que todo con Google Colab. Veo que hay algunas preguntas, no se preocupen, ya saben, al final las dejan todas que yo voy a intentar responderlas, no se preocupen, ¿listo? Pero por ahora, si me pongo a responder algunas preguntas, se pierde el hilo y demás. Entonces la invitación, estudiantes repitentes, estudiantes nuevos y demás, es por favor, todo con Google Colab para que lo que dijo, me parece Camilo, mi perro se comió mi tarea. No, ¿listo? Ahora ustedes dirán, bueno, este tema de la programación está como algo complejo, ¿cómo así que tengo que programar? Yo no estoy programado. El curso les ofrece las siguientes ayudas. Vamos a hacer webconferencias y CIPAs y todas las semanas va a haber un encuentro. Disculpen, estaba tomando un poquito de agua. Un encuentro. En azul pueden ustedes ver las que son las webconferencias del curso. Y en amarillo aparecen los CIPAs que cada uno de los tutores va a hacer un CIPA para ustedes, ¿de acuerdo, estudiantes? Entonces, ¿yo qué les digo? ¿Yo qué les puedo decir? Todas las semanas va a haber un encuentro, pero lo que pasa es que, por ejemplo, acá dice 24 del profesor Jorge. Estas son fechas que aún no están muy consolidadas porque yo tengo que ver mis tutores, hacerlo en un día que ellos puedan. Yo no puedo ser arbitrario, decirle, por ejemplo, el profe Andrés acá, que él es director de curso de cálculo multivariado, decirle, no, me hace la webconferencia el 3. No, él puede que tenga una webconferencia o tenga algún asunto que hacer. Se ve mejor acá. Entonces acá pueden tomarle una foto, un pantallazo. Igual esto está ya en el campus, ya está la programación de CIPAS y de webconferencias y también está el Skype. Si ustedes necesitan el Skype de alguno de sus tutores, ya está en el campus. La única semana donde no va a haber atención de CIPAS de estos espacios grandes y serios va a ser en la semana de atención al campus, en la semana donde ustedes van a estar, la última semana de las actividades, porque ustedes van a estar bombardeando el curso de bombardear en el buen sentido el curso de aportes. Entonces vamos a tener que estar ahí trabajando en los aportes y colaborándoles a ustedes en los foros, ¿de acuerdo? Veamos cómo sigue ¿cómo es que se llama? Aquí la consola. Entonces, bueno, tiene por favor un libro documento. Listo, ya saben, las preguntas que no les responda aquí se las respondo más adelante. Aquí en esta webconferencia, pues pueden ver las que ya están confirmadas, que son las webconferencias de la unidad uno. La primera webconferencia está en la de hoy, webconferencia 2, webconferencia 3, todas dirigidas por mí, pues soy el director, tengo que abrir las unidades, eso es importante. La fecha siempre va a procurar hacerlas a las 7, darles tiempo a que ustedes ingresen. Los links aquí de Meet ya están en el campus, entonces no se vayan a preocupar que eso está en el campus y yo me comprometo a enviarles la invitación en un tiempo prudente. Aquí llegamos ya a una parte muy importante que es consejos sobre Python. Consejos más que todo guiados a los que están empezando, a los que no sabían nada de programación, me parece importante darles unos consejos. Son muy míos, muy personales, entonces por favor pues intenten sacar algunas reflexiones de lo que yo les voy a comentar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces, lo primero, estudiantes, y cuál es la de las mayores preocupaciones del curso es los problemas que encuentran los estudiantes cuando empiezan a programar y ven que el curso es con programación. Entonces yo les diría lo siguiente, apreciados estudiantes, entiendan Python como un lenguaje, como un idioma, ¿sí?
¿Cómo aprenden ustedes un lenguaje, un idioma? Empiezan desde cero. Entonces yo les voy a ofrecer aquí dos historias muy mías, muy personales y muy rápidas, voy a intentar resumirlas para que ustedes entiendan más que todos los que están arrancando. ¿Qué pasó conmigo y mi historia con el inglés, que es otro idioma? Cuando yo estaba en la primaria, resulta que a mí no me dieron inglés. Yo ni siquiera, tal vez me imagino que ni siquiera sabía que existía tal cosa como el idioma. En toda la escuela no vi inglés. Cuando llegué a grado sexto, de una vez entré a un colegio, cambiamos, vivía en una escuela pequeña, en un pueblito pequeño, nos trasladamos a la ciudad de Tunja, no es muy grande, pero pues es relativamente es más grande de donde yo vivía, y empezaron en sexto a darme inglés. No me gustaba, no entendía, me iba mal. Mi padre, con la intención de ayudarnos, nos pagó un curso de inglés. ¿Qué pasó con ese curso? Ese curso nos dieron mucho material, nos dieron unos libros, unos cassettes, un tipo de cosas. Y entonces lo que pasó con esos libros fue que a mí, a mí ese curso de inglés quedaba lejos, quedaba una hora, era en la tarde, yo llegaba a estudiar, yo almorzaba, iba y bajaba y me pasó lo mismo que en el colegio. El curso de inglés empezó con un nivel un poquito alto, ¿sí? Entonces al principio no tuve mayor problema, pero después me fue muy complejo y me empecé, por decirlo así, a traumatizar con el inglés, porque era una mesa redonda, me hablaban en inglés, yo a veces iba tarde, iba sudado, a veces llovía, estaba y había niños que manejaban muy bien el inglés y yo no. ¿Qué gané con ese curso? Pues que no me gustó mucho. Había dinero para el curso de inglés, pero no había para el transporte y mi hermana, fue para mi hermana mayor, no nos fue bien. Después de eso, yo recuerdo que llegué a la universidad y otra vez me salieron con el mismo cuento. Pues yo ya obviamente me las solía y me dijeron, no, usted tiene que demostrar suficiencia en un idioma. Pero cuando me dijeron eso, no me dijeron inglés. Yo dije, cómo así que en un idioma extranjero? Me dijeron, sí, usted puede ver francés o puede ver portugués. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, ¿cómo así? O sea que me le puedo escapar al inglés porque yo ya he averiguado y entonces los cursos de inglés ya empezaban, el nivel uno empezaba ya fuerte de una. Y yo no quería volver a pasar con eso. E escribí francés. En inglés, en francés, ¿por qué lo escribí? Porque empezaba de ceros. Empezaba un poco. Yo quería eso, por los colores, por los números, con cosas de ese estilo. Y efectivamente eso pasó. Empezamos en inglés con lo básico, los pronombres, y a mí me fue muy bien. ¿Por qué? Porque empecé de cero, sin traumas, sin problemas, sin cuentos. Mi francés se oía muy bien. La profesora era encantada escuchándome. ¿Yo qué hacía en ese tiempo? Eso fue, pónganle ustedes, 2013. Yo cogía cada palabra que no entendía de francés y en ese tiempo ya todos teníamos internet, era común. Uno metía ese curso, cualquier palabra en francés y me la traducía. Otra cosa, por ejemplo, mi presentación en inglés era muy buena y a mí me encantaba el momento de presentarme porque en ese tiempo estaba el traductor de Google con la pronunciación, entonces yo practicaba todo y yo era de los mejores en francés, lo que nunca había sido en inglés y me gustó mucho el francés, ¿de acuerdo? Entonces, esta historia que me da que ustedes deben empezar desde cero, ¿sí? Tienen que empezar suave con, por ejemplo, el tema de programación. No se preocupen por las actividades. Nosotros nos vamos, la red cursos se va a encargar de eso. No quiero que ustedes, por ejemplo, eso va guiado al segundo ejemplo, al segundo consejo. Miren el siguiente complejo que les expongo. Como el siguiente consejo que yo les digo es no vean las guías de actividades sin haber estudiado antes Python. Yo, el director del curso, les estoy diciendo en la webconferencia que no vean las guías. Es contradictorio, lo sé. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a ustedes estudiantes? Cuando ustedes estudiantes entran a un curso, están acostumbrados a descargar la guía y decir yo elijo los A y lanzarse a ver qué tienen que hacer en el A. No, eso es lo mismo que yo hice con el inglés. A mí me colocaban en cursos donde ya todos tenían cierto nivel y yo, aun cuando sabía algunas cosas y no era tan pésimo, como que le cogí mala fe, se llama eso. Entonces, ¿qué pasó? Mi consejo es no vean las guías de actividad, no lo hagan. Por ejemplo, y les cuento esta historia. Hace unos días, una estudiante me contactó.
que yo ya le había dicho, mire estudiante, esto es con Python, pero es un nivel básico de Python. No se vaya a preocupar por eso. Póngase a estudiar Python, le dije. Solo Python. ¿Qué es una función? ¿Qué es un if? ¿Qué es un for? ¿Qué es la indentación? ¿Qué es una variable? Solo eso. Y ella me decía como, profe, pero es que yo veo videos de Python, como usted me dijo, veo videos de Python veo videos de Python y yo veo la guía y no tiene relación. O sea, me siento perdida en el curso porque veo videos de Python, veo el primer ejercicio y eso no tiene relación, no se parece. Yo le volví a repetir, estudiante, no se preocupe, déjenos a nosotros, a la red de curso, a los tutores, en los IPAs y webconferencias, explicarle esas cosas. Lo que yo necesito y lo que necesito que ustedes hagan es estudiar lo básico de Python, digamos lo que dice Arbey, sintaxis. Vean qué es una palabra, vean qué en la consola, qué es una celda Markdown, que todo eso es lo básico. Sí, entonces Andrés dice, ¿qué es lo básico? Lo básico, ya les voy a decir qué es lo básico, no se preocupe. Lo básico es qué es la indentación, cómo crear una variable, cómo crear un if, un condicional, un ciclo, eso es lo básico, solo el conocimiento básico. Entonces aquí les tengo otra historia con álgebra que me parece que también viene mucho al caso. Es regular o era regular cuando los estudiantes entraban, era presencial, que llegaran los estudiantes a pedirnos ayuda a los de matemáticas y empezaban siempre con la frase, es que yo soy malo para matemáticas. A mí no me gustan las matemáticas. Yo vi matemáticas, pero yo me gradué hace 10 años y hace 10 años yo no veo nada de matemáticas. Entonces por eso vengo yo. Entonces les tengo la siguiente historia. Les tengo la siguiente historia. La siguiente historia va a lo siguiente. Cuando yo estaba en el colegio, de nuevo vuelvo al colegio y me gradué del colegio, mi mamá nos dijo en la casa, todos mis hermanos, nos dijo, ustedes tienen que ser profesionales, tienen que estudiar. Ustedes, aquí si ustedes piden un carro no se les dará, si nos piden un celular no se les dará. Lo único que ustedes siempre va a haber dinero a esta casa es para hacer, para estudio, para estudiar y ser profesional. Entonces yo salí del colegio y mi mamá me dijo, ¿qué quiere estudiar? Mi mamá es profesora de física y matemáticas, toda su vida fue profesora de física y matemáticas, después fue rectora y entonces lo que pasaba era que me dijo, yo le dije, no sé si quiero ser abogado, ingeniero, arquitecto, los que estuvieron poniendo atención, yo soy matemático. Entonces me dijo, métase a física en la UPTC, ingrese a física. Y ahí conoce el campus, se va viendo cómo es la vuelta, cómo es la movida, cómo es el nivel universitario y después al final del semestre usted me dice qué quiere estudiar, si quiere ser abogado, ingeniero, arquitecto, lo que quiera, si quiere ser cura, sea cura. Yo entré a física, entré a física, pues yo ya sabía que iba a ver cómo era la movida en la universidad, iba a mis clases, cumplía todas mis clases, procuré entregar todos mis trabajos, hacer todas mis evaluaciones y de todo, pues mientras veía qué hacía. Les confieso, nunca me puse a pensar si iba a estudiar física o qué iba a hacer. Se me olvidó que yo iba a entrar a ver qué me ponía a hacer con mi vida. Pero pasó algo, que llegó el día de la entrega de notas. Me entregaron mis notas. Yo sorpresa, estudiantes, que yo, pues yo de matemáticas, no, igual que el inglés, ni para adelante ni para atrás, pues algo movía, pero no era el favorito, no era que me gustara, no nada. Y a mí me entregaron mis notas de física y me entregaron y me dijeron, y me había tirado todas las materias de física. Había pasado pues los rellenos, cátedra, bueno, mentiras, no, los rellenos no existen, todas las materias son importantes. A mí había pasado cátedra Tunja y había también aprobado como lúdica. Y había aprobado materias de física, había aprobado una que se llamaba como álgebra de vectores. Era sencillo, era con vectores, pero esa la aprobé. Todo el resto me había barrandeado todas las materias y pasó en algo en mí. Cuando vi esas notas, yo me sentí muy mal conmigo mismo. Yo dije, ¿cómo? Me tiré todo y a mí en ese momento me sentí mal, me dio como vergüenza de mí mismo y a mí se me olvidó que yo iba a ser arquitecto, que iba a ser ingeniero, no, a mí se me olvidó todo. Me sentí humillado y dije, no, señor. Y volví a escribir todas las materias porque son, se- eh, dije,
A mí nadie me ningunea, culpa toda mía por no estudiar, por no ser juicioso en las matemáticas y volví a repetir las materias. Había una que se llamaba Fundamentos de Matemáticas, se llamaba la materia. Y a esto va la historia. En Fundamentos de Matemática nos pedían, pues obvio íbamos a ver física, teníamos que ser buenos en álgebra y muchas cosas. Entonces, en Fundamentos de Matemática nosotros nos pedían el álgebra de Baldor. Algunos la recordarán con cariño, otros dirán, no, otra vez ese nombre, ese nombre. Entonces yo recuerdo que en mi segundo intento, en el primer semestre, me puse a leer el álgebra de Baldor. ¿Sí? Entonces yo dije, bueno, ¿qué es el álgebra de Baldor? Por aquí la tengo. Entonces yo mi intención fue, o lo que yo me comprometí, fue a estudiar el álgebra de Baldor y la cogí y la empecé a desarrollar completa, ¿sí? Entonces completa empecé a desarrollar y me di cuenta de algo que no me he dado cuenta en el colegio en lo que había estudiado, que el álgebra de Baldor es realmente muy sencilla si uno empieza desde el inicio. Porque acá empieza, bueno, clases de términos, que es una constante, que es una variable, que no sé, qué es una expresión, que es un monomio, que es un binomio. Y yo empezaba a hacer los ejercicios, por ejemplo, ustedes algunos recordarán estos ejercicios viéndolos. Y por ejemplo, habían ejercicios como esto y yo me daba cuenta, yo decía, yo siempre le tuve miedo a esta vaina del álgebra. Y entonces, esas misceláneas, muy bien, exacto, dice Camilo. Entonces yo me da cuenta que las primeras 10 yo las hacía muy sencillo desde que había hecho el principio. Y uno prácticamente con la vista hace los primeros 10 porque uno ya dice, esto es pura repetición, 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 repetición. Y aquí uno ya le dan ganas de hacer como los que se entenderían difícil, pero porque se entenderían difíciles porque uno ya entendió. Entonces, ¿cuál es el argumento que muchos de ustedes dicen cuando empiezan en este curso o cursos de matemáticas? Odio las matemáticas, no me gustan, me fue mal en el colegio, hace mucho no estudio. Estudiantes, pasa lo siguiente, si yo les pido a ustedes, los cojo en este momento y les digo, no, estudiantes, van a hacerme el ejercicio, los pares de la página, no sé, de acá, veamos a ver qué aquí hay. Si yo les pido los pares acá, de estos ejercicios de acá, ustedes me van a decir, eso está muy difícil, es muy complicado, yo no puedo con eso. Otra vez, digamos, trauma con ecuaciones diferenciales, dicen por acá. Entonces, estudiantes, esta historia va guiada a lo siguiente. Yo no era bueno en matemáticas. No es mi intención venderme aquí como es que yo movía, es que yo tengo, es que yo sé, es que yo lo muevo. La intención para mí, listo, Cristian, te puedes retirar, no hay problema, la grabación se les compartirá. No es mi intención decirles que yo era el mejor y que era el muy bueno. Yo era malo en matemáticas. Bueno, era de los regulares. Y cuando me sentí humillado y me sentí mal conmigo mismo, me puse a estudiar y me di cuenta que es fácil, que uno lo que tiene que hacer es estudiar. Eso es lo único que, que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Vuelvo a mi presentación y esas son las dos historias. Que primero hay que empezar de ceros con la programación y por eso les digo no vean las guías de actividades. Siguiente consejo. Primero desarrollar un curso introductorio de Python en YouTube. Por ahí, de los pocos, yo estoy intentando ver un poquito el chat para no perderme de los que ustedes me dicen. Digamos, em, por ahí vi un estudiante que me dijo que había una cantidad absurda de cursos de Python. En todo lado hay mucho Python, es muy famoso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? A ustedes lo que me preguntan, se les va a sugerir un curso de YouTube de Python. ¿Para qué? Para que ustedes suelten las manos. Si ustedes tienen que empezar a hacer todo lo que hagan el curso en nuestra intención, este curso, les reitero, es de métodos numéricos, no es de Python. Pero necesitamos que ustedes tengan los conceptos básicos muy, muy claros para que en los encuentros que vamos a tener con ustedes, ustedes entiendan, nos entiendan de qué les estamos hablando. Se les va a sugerir. Listo, no se preocupen. Con la grabación de esta webconferencia les vamos a compartir el canal de Python que les ofrecemos. Otra cosa que otra cosa es que practiquen todo lo que vean en el curso, estudiantes. Es muy importante. Sergio comparte ahí un link. No sé de qué calidad sea ese curso. Tal vez sea bueno, tal vez sea malo. Pueden verlo, por supuesto que sí, tal vez si quieren guardarlo. Pero por ahora
háganle caso, digamos, a la sugerencia del curso. Si ustedes dicen, tengo un curso mejor que el que ustedes sugieren, háganlo. Pero ¿qué es lo que yo les pido? Ustedes tienen que repetir los pasos y ejercicios que ven en el video, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿listo? ¿Cómo van a hacer ustedes? Por ejemplo, yo les pongo este ejemplo acá. Este es un curso de Python que no es el que sugerimos, es uno que encontré rápido que me sirve para la webconferencia. Este es un video donde acá un profesor muy juicioso hace este ejemplo, hace este ejemplo acá. Entonces, ¿cuál es la intención de lo que yo les digo haga un programa de Python? Es que ustedes vean todo el video, lo ven todo y después lo mismo que hizo el profesor, ustedes lo intentan hacer sin ver. ¿Listo? Es importantísimo. Por ejemplo, acá. Yo tengo aquí este hola mundo. Vamos a jalar esto por acá. Vamos a poner el curso aquí atrás. Espero me estén viendo. Entonces acá tenemos una celda de código. ¿Por qué se les pide esto? Para que ustedes suelten las manos. Entonces, por ejemplo, acá el profesor dice escriba dev. Voy a ponerlo grande para que todos podamos ver. Y entonces dice este señor def, que es una función, suma, dice él, suma, abre dos paréntesis, pone aquí dos puntos, no se preocupen si no entienden, num1 igual a 5, num2 me imagino yo igual a 7, debe ser eso, y print. Entonces ustedes cogen el video y todo lo hacen. Los que programan y ya la mueven, hombre, ellos ya, esto es para niños. Ay, estos 5 millas. Num1 más num2. ¿Sí? A mí me interesa, ¿cuál es mi intención en esta webconferencia? Darle una guía, una inducción a los que apenas van a empezar. Entonces yo voy a ejecutar esto. Algunos de ustedes me dirán si tengo un error. Y no pasó nada. Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué si el profesor sí le funcionaba, a mí no me pasó, a mí no me funcionó? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Será que es que, qué estoy haciendo mal? Entonces, por ejemplo, acá dice, Kelvin dice un return, ARG me dice que Shift Enter. Otra cosa, Shift Enter sirve para ejecutar estas celdas. Shift Enter. Voy a poner acá para que ustedes, por si alguno no está muy desentendido de estas cosas. Entonces, este es Shift Enter. Eso sirve para ejecutar. ¿Listo? Esa es la forma de ejecutar oprimiendo esas dos al tiempo. Pero volvamos. Entonces, ¿cuál es el error ahí? Ustedes, yo lo ejecuté, lo voy a volver a ejecutar, nada pasa. Entonces, eso va a forzar a ustedes, los va a forzar a ustedes los va a forzar a ustedes a encontrar el error que por qué a mí no me está funcionando y al profesor no. Entonces, el problema acá puede deberse a muchas cosas, no sé, pues lo que pasa es que Luz tiene mucha razón. Luz tiene razón que yo no he llamado la función, yo la definí. Ustedes me dirán, no entiendo de qué es esa función que es definida. No. Entonces yo pongo suma, dos puntos y vuelvo a ejecutar. Veamos a ver si hacía. ¡Ay! Por fin funcionó. Y entonces ustedes van al video de este profesor aquí, el que está a la izquierda, y se dan cuenta que a mí que me faltó, si ustedes se dan cuenta acá, este suma. ¿Ven? Este suma me faltaba llamar a la función. Eso va a forzar a su mente y a sus dedos a perderle miedo a la consola y empezar a cacharrear a ver qué fue lo que hice mal, qué fue lo que me faltó. Por ejemplo, voy a quitar este suma de nuevo. Vuelvo a ejecutar, voy a borrar esto, vuelvo a ejecutar, nada pasa. Pero quito esto y ya la función, ya la función, redundante, la función funciona. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Para qué se los pedimos? Para que suelten las manos, para que le pierdan el miedo y demás. Después, modifiquen el código que vayan haciendo. Por ejemplo, este código, yo le tengo aquí una suma. Ustedes hagan una resta, a ver qué, y ejecuten a ver qué pasa. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Pongamos una multiplicación a ver aquí qué me sale. Ejecuto. Ah, ahora mire que me está esto multiplicando. ¿Sí? Entonces, listo, Javier. Entonces, eso es lo que a ustedes se les pide que hagan. ¿Y qué es lo que deben aprender? Lo básico. Ya les vamos a decir que es lo básico, tranquilo. Entonces, modifiquen, escriban todo lo que vean, intenten hacer un juego
que les sume de 1 al 10, que sume los números de 10 en 10, que les imprima los pares. Cosas de ese estilo es que los que se les invita a ustedes a desarrollar. Todo video, todo concepto que ustedes no entiendan, por ejemplo, ¿qué es un while? Escriben en Google, escriben en el buscador. A ver, esto vamos a ordenarnos un poco. Vamos a cerrar este álgebra que ya no lo necesitamos. Vamos a cerrar tal vez este, que mi computador ya está haciendo ruidos de que se está quedando como corto el pobre. Eso que es un ciclo. Miren, buen ejemplo el que pone aquí Sebastián, que es un ciclo. Entonces, y YouTube, le preguntan a YouTube. Yo no tengo problema con que ustedes digan qué, le pregunten a YouTube. Entonces, ciclo, ciclo en a ver qué es eso lo que dice. Y miren toda la cantidad de videos. Ustedes tendrían que, si me lo preguntan, tenían que verlos todos. Y rehacer cada ejemplo que vean, todo lo rehace. ¿Listo? Volvamos a la diapositiva. Emitir. Vamos a cerrar algunas cosas porque mi pobre equipo está gritando que ya no puede más. Listo. Bueno, el resto que se guande. Bueno, volvamos a la presentación. Entonces, estudiantes, lo siguiente que va en la presentación es lo siguiente. Ustedes se preguntarán, pero es que aquí en este curso y en toda la UNAD nos envían solo links, solo videos, vaya vea videos de YouTube. No, el curso Métodos Numéricos cuenta con su propio subcurso, un curso de métodos numéricos que está en un GitHub del profesor Carlos Álvarez. Ese es, entonces, nosotros en video les vamos a facilitar un curso de YouTube. Ustedes lo ven, hacen esas cosas y lo que van a hacer ustedes con esos estudiantes es ir al GitHub cuando ya le hayan perdido el miedo, la cosa, van a ir a ver el curso del profesor Carlos Álvarez, que es de la UNAD, tiene logos de la UNAD y les va a ser muy útil porque ya es un curso muy, muy serio, ¿sí? O sea, tiene datos que tal vez en los videos no encuentren. Pero que me interesa que por ahora ustedes, esta semana es como de piérdanle cosa a Python. Exacto, tienen que practicar. Y ver los CIPAs del año pasado. El año pasado les dejamos a ustedes se hicieron por parte del profe Carlos, se hicieron 9 CIPAs. Toda la información y la forma de desarrollar los ejercicios ya están grabados y ya están en CIPAs, entonces no se vayan a preocupar por eso. Entonces, y ya no se preocupen, todo lo que yo les diga en este momento que les voy a compartir, se los voy a compartir o se lo vamos a compartir en el correo con la grabación. Entonces, no se preocupen, no entro, por favor cerrar los micrófonos, no entro a darles el link o entrar a esto porque después me pierdo la idea y después nos demoramos más. ¿Listo? Entonces no se preocupen que estos links se les van a compartir, no tienen que preocuparse por nada. Siguiente es la siguiente reflexión que quiero proponer acá. Dice dedicar las 7,8 horas semanales para el curso. Entonces, 7 u 8 semanales al curso. ¿Qué pasa, estudiantes, con ustedes? Lo que pasa es que en la UNAD hay una cultura de los estudiantes tengo que desarrollar la actividad. Entonces, todos descargo la guía de actividad y veo cuál es el primer punto que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el primer punto que tengo que hacer? ¿Cuál es el segundo? Ya hice el primero y es el segundo, pero ninguno de ustedes se sienta a estudiar. El curso en métodos numéricos les vamos a pedir a ustedes, apreciados estudiantes, que utilicen sus 7 primeras horas a estudiar solo Python. No se pongan a ver el primer ejercicio como lo hago. Lo que le dije a las estudiantes que me dijo que no encontró relación, no la va a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra cosa importante, estudiantes, voy a devolverme, es que ustedes deben entender que estas actividades intermedias son actividades evaluativas. O sea, mire, yo les voy a presentar la primera guía de actividades de la unidad 1. Aquí está. Dejemos que cargue. Por ejemplo, ustedes van a tener que hacer este ejercicio. Me gusta que están aquí conmigo. O sea,
no esto. Entonces tienen que hacer las sumas de Riemann y tienen que hacer esta sumatoria y demás. Estos ejercicios no se diseñaron para que ustedes aprendieran, se diseñaron para evaluarlos. ¿Eso qué te quiere decir? Que ustedes primero estudian las temáticas y después en un momento de iluminación, después de saber qué es un if, qué es un for, qué es un ciclo, qué es una indentación, cómo crear una variable, una lista, atención ahí, listas, deben manejar listas en este curso, de vez en cuando aparecerá ese concepto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, estudiantes, es dedicar las 7 horas a estudiar. Les pongo un ejemplo. Las materias de matemáticas, los ejercicios no están diseñados para que ustedes aprendan desarrollándolos. Están diseñados para evaluar su aprendizaje. Por eso se les dan puntos, por eso hay una rúbrica. Es eso, estudiantes. Ahorita hablamos de las librerías y demás. Entonces, la reflexión es a estudiantes, lo primero que ustedes deben hacer, y háganlo por mi persona, que voy a ser el que les va a dirigir. En la primera ingreso a programación lo voy a dirigir yo. La otra semana me parece que es el 18 yo le pongo a las 7 de la noche. Entonces, yo que necesito que ustedes lleguen para esa fecha. Yo necesito que ustedes lleguen ya claramente, ya entendido qué es un for y que hagan algunas estructuras con un for simples. Tal vez que manejen unas listas. El primer ejercicio, por ejemplo, les pide graficar. No se preocupen por la gráfica. Ustedes ven esta gráfica y dicen, no, eso está terrible aquí. No, esto ya no lo paso. No se preocupen. Yo voy a ser el que los va a guiar y va a hacer que ustedes con ese conocimiento del curso de YouTube, claro que yo ya les hablé de un ciclo de esto, yo voy a hacer que cobre sentido esto. Voy a hacer que esta sumatoria cobre sentido y ustedes digan, ah, así que eso era. Les vuelvo y les repito, este es un curso de métodos numéricos, no de Python. No se les va a poner a ustedes a programar o que les salga de la cabeza en la primera semana programar un método de buenas a primeras. El curso en las webconferencias y CIPAS les va a compartir el código complejo y les va a dejar a ustedes las partes donde ustedes van a demostrar que saben métodos numéricos. ¿De acuerdo? Entonces, colabórenme con esas 7 horas de Python, lleguen todos con eso aprendido y va a ser muy fácil para mí. Siguiente reflexión. De aquí para abajo se van a presentar varias reflexiones. Todos debemos ver métodos numéricos. Entonces, ¿qué pasaba? Un argumento que a veces exponían el semestre pasado, que yo por qué tengo que ver esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ingenieros de sistema, ellos programan, ellos entenderán que pues ellos deben manejar múltiples lenguajes, no se pueden quedar con el que ya saben, deben procurar manejar todos. Recuérdenme eh, compartirles el registro de asistencia, por ahí se me olvida y me despido y no. Entonces, ustedes los de ingenieros de sistemas deben programar. Si no han programado nunca y este es su primer encuentro con la programación, es excelente porque el curso va a empezar muy suave con estos temas de programación. Entonces me parece excelente. ¿Qué pasa con este 10% de licenciados en matemáticas que a veces podrían decir, no, pero yo por qué programar? Yo les cuento lo siguiente, yo soy matemático, el profe Andrés es matemático. Los dos tuvimos que programar. A mí el curso de métodos numéricos era por 50 en la OPTC. Primer 50 era pues a manual prácticamente, a papel y lápiz. Recuerdo esos temas pues del error, cuando vimos solución de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones lineales. Yo recuerdo que mi estrategia para ese curso, en ese primer 50 me compré la calculadora más cara de la gama barata. Y la aprendí a manejar tan bien que yo cogí esos métodos y en esas evaluaciones era pum, 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 meter los datos, la programaba para que me diera todos los valores. Era muy bueno, yo era muy bueno con mi calculadora, ¿sí? Después, y mis otros compañeros era a mano, así manejando, con una calculadora metían datos y anote, y vuélvalos a meter y anote. Yo entonces, eso fue un buen ejemplo de cómo funciona la programación, ¿sí? Crear cosas que nos hagan fácil la vida. Pero en el segundo 50 en la UPTC nos dijeron, estudiantes, vamos a la sala de informática. Y yo, ¿informática?
Y yo, bueno, vamos a ver, no sabía este tema de programación, no, ni idea. Y empezamos a programar en MATLAB. Recuerdo que me perdí, no sé por qué me distraje en la primera clase cuando el señor siguió explicando yo, pero ¿y este señor a qué hora saltó de esto a lo otro? ¿Qué pasa? Pues me tocó a mí ponerme con un compañero, con un cuate que era muy bueno en esto de programación, molestarlo hasta que lo aburrí, hasta que no cogí el tema. Ahora ustedes no tienen ese problema. Yo fui muy vivo en francés, no entiendo por qué a mí no se me ocurrió buscar ese tema de programación en, en, en en métodos numéricos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la representación de los licenciados en matemáticas? Ustedes tienen, hay tres licenciados, dos en matemáticas, otro en física en matemáticas, y hablando la vez pasada con ellos, ellos me comentan que también vieron programación, también en MATLAB. Entonces yo les digo, licenciados, miren, todo licenciado en matemáticas que se precie de serlo, debe ver métodos numéricos y debe programar, no una cosa que ustedes digan, no, es que voy a hacer una página web. Deben programar. Estudiantes, es algo que debe pasar. Los ingenieros de alimentos, el profe Jorge es excelente programando. Él también vio programación en la universidad. Los de electrónica ni se diga, ellos sí ya, pues, ellos ven una matemática fuerte. Yo conozco ingenieros que uno le hacen preguntas de unas cosas y uno dice, uy, pero y ajá, ¿sí? Entonces todos debemos programar, estudiantes. Ustedes estarán pensando, ah, qué buenos argumentos del director. Tenemos que ir, que programar porque a todos les toca, entonces a mí me toca. No, lo bueno, lo bonito, lo chévere de esto de programación lo van a ir descubriendo y lo van a ir descubriendo a medida que trabajen, como por ejemplo que el que inventó Instagram, el que lo programó, vendió Instagram a Facebook por tanto dinero que podría venir acá a Tuna y comprar Tuna, ¿sí? Tanto dinero él tiene, él ve una isla griega y la compra. Dice, quiero esta isla, me la compro. Él saca una pequeña porción de su fortuna de haber programado Instagram, la cambia por oro, se le cae en un pie y se lo parte. Vayan ustedes, díganme ustedes, vayan, saquen sus ahorros, cámbienlo a oro y vean a ver cuánto les da. A mí me darían unas argollas tal vez. Bueno, entonces lo bonito, se los digo es para que ustedes, los que dicen, no, es que yo no quiero, yo no puedo, yo no debería, todos programamos, ¿sí? Y lo bonito es lo que van a descubrir de ahora en adelante. Entonces, esa es la reflexión que quería dar. Otra reflexión que nos encontramos comúnmente, digamos, el semestre pasado, es que nos decían, profe, pero es que em, yo no tengo, listo, Miguel, ya lo paso. Yo no he hecho, se les va a pedir conceptos de álgebra lineal, de cálculo diferencial, de cálculo integral, de ecuaciones diferenciales. Entonces ustedes dirán, por ejemplo, cosas del estilo como, no, es que, profe, es que yo no he visto ese cálculo diferencial, entonces yo no puedo ver la materia, o no he visto integral, o es que como no vi ecuaciones voy a cancelar el curso. No, todos ustedes pueden programar, porque la única que diferencia hay, la única coincidencia entre estos dos cursos son los conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es cálculo diferencial. Aquí está el concepto de derivadas, pero no esté mal, yo pues me lo saqué muy rápido de la cabeza. Es la razón de cambio, es la tangente es la tangente de la recta, es la pendiente de la recta tangente en una curva en un punto dado. Muy así por decirlo. Este es el concepto, la razón de cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es las soluciones por el método analítico, que es lo que ven en sus cursos de cálculo integral o cálculo diferencial. Eso es lo que ven los métodos analíticos. Hablando de la solución. Bueno, hay más matices, pero no quiero ponerme a redondear más en esa idea. ¿Listo? Y otra cosa son los métodos numéricos. Entonces, en la solución del ejercicio son dos caminos por aparte. ¿Ustedes qué tienen que estudiar? Tienen que estudiar el concepto, tener claro el concepto y pueden irse o por la izquierda o por la derecha. ¿Me entienden? Entonces no vayan a decir que no, que es que yo no puedo. El concepto. ¿Cómo aprenden el concepto? Pues hay que estudiar. Ya saben, tienen 31 horas por unidad. Esto suena odioso. Suena feo como que yo les diga esto, pero hay mucho tiempo que ustedes van a tener para dominar este tema. Bueno, aquí tienen que, para este concepto en particular, tienen que saber límites, pero bueno, no nos vamos a enfrascar en eso. Pero el de cálculo integral, esos concepticos los tienen que tener claro.
Voy a hacer una analogía para los que están ciertamente, podríamos decir, un poco perdidos, ¿sí? Y voy a hacer una analogía, espero no se vayan a burlar de mí, la hice, pues realmente estaba un poco achantado cuando diseñé esta analogía, pero creo que les va a dar luces a los que no programan de cuál es la diferencia entre un método analítico o un método numérico. No se rían, no vayan a ser crueles. Supongamos que el concepto es el pan. Ustedes saben qué es el pan, ya saben que es una masa horneada. El concepto es el pan. Entonces, si el tema ya no fuera, por ejemplo, cálculo diferencial, sino el pan, ustedes sabrían que podemos condensar el concepto de pan en tres cosas, en tres elementos importantes. Sus ingredientes, la realización, el hacer la masa y el hornearla. Entonces, si el tema es el pan, el concepto sería ingredientes, masa, hornear. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería un método analítico? Pues aquí estoy siendo un poquito, ¿cómo es que se llama? Alarmista y espero no hacer algo muy malo. Entonces, el método analítico tendrá que ver con lo siguiente. Tendrá que ver con que ustedes tienen que con sus propias manos hacer la masa para el pan, medir los ingredientes y si se dan cuenta acá, tienen que ustedes romperse las manitas amasando y dejándola reposar y este tipo de cosas. Entonces, eso es un trabajo complejo. Cada vez que ustedes quieran hacer una lata de pan, tendrán que amasar un nuevo bloque de pan y tendrán que hacerlo a mano. Después va el tema de hornear el pan. Eso es un método analítico porque usted hace el pan a mano por cada vez que quiera hacer una lata de pan, cuida el pan, cuida el horno, que no se quemen, que la temperatura, que y demás. Eso es lo que se entendería un método analítico, es hacer la mano. Es, por ejemplo, desarrollar una integral utilizando métodos del método de sustitución, el método por partes, por sustitución trigonométrica. Cuando usted hace un ejercicio por estos métodos, usted está haciendo una masa de pan y la está horneando. No le va a servir eso para otra cosa, papel y lápiz, como dice Rodrigo. Muy bien. ¿Qué le pasa ahora con el método numérico? El método numérico difiere en lo siguiente, que es que usted en vez de ponerse a sentarse a hacer pan, usted lo que empieza es a crear una máquina que le ayude a, por ejemplo, amasar la masa. ¿Sí? Sí, a amasar la masa, ¿eso está bien dicho? Bueno, entonces, amasar la masa. Entonces ustedes me dirán, profe, pero es que yo tengo que entregarle un pan a usted. Pero ¿y si me pongo a pensar en circuitos, en poleas, en engranajes, en corriente, en que no se queme, en la base, en el metal, en el material? Yo no estoy haciendo pan. Yo estoy metiéndome allá en otra cosa que no tiene presentación. ¿Sí? Y después tiene que crear una máquina que hornea automáticamente. Ustedes me dirán, pero es que yo tengo que saber ahí de temperatura, de cómo es que se llama. Denme un segundito, estudiantes, que tengo que conectar el equipo. Denme un segundo. Listo, estudiantes, es que se me muere. Me confirman si el chat me pueden oír en los mensajes. ¿Me escuchan bien? Por favor, por supuesto. Listo, gracias, estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nos encontramos aquí que a ustedes se les está pidiendo que en vez de hacer pan, yo les estoy diciendo, cree una máquina que le ayude a hacer la masa y cree otra. Y ustedes me dicen, no, ¿cómo me voy a poner yo a perder mi tiempo que debería estar haciendo pan en crear una máquina y circuitos, sistemas, cables, que no se queme este tipo de cosas? Entonces ustedes me están diciendo, pero entonces yo le digo, el método numérico lo que hace es que usted crea esta máquina y puede hacer todo el pan que quiera sin romperse las manos amasando. Y esta máquina que aquí que aparece, esta máquina que usted les ayuda a hornear, usted solo la prenden, la activa, le pone la temperatura y ella lo hace solo y prácticamente podrían crear una máquina que empaque, ¿sí? Entonces, el método analítico es sentarse a hacer la integral y si usted hace esa integral solo le va a servir para esa integral. Si necesita hacer otra integral, tiene que decir, bueno, ¿y ahora por qué método lo hago? El método numérico es crear estructuras o código o máquinas, vamos a decir código,
un código como el que le mostré, para que ustedes solo tengan que ingresar los datos. En el punto, en el ejemplo del pan sería ingresar los ingredientes. Usted pone en la masa, pues bueno, tendrá más matices, pero digamos es, ponen la harina, ponen la mantequilla, ponen el azúcar, ponen todo, pan, 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 le saca la masa. Podrían inventar otra máquina que jale esa masa ya hecha y genere los panecitos y otra máquina que los hornee y otra máquina que los empaque y listo. Entonces ustedes me dirán, no, usted, director, me está matando la guerra, aprender a hacer máquinas, pero estudiante, cuando usted haga esa máquina, nunca más va a tener que volver a hacer una integral definida, ¿no? Una integral definida. Una integral definida a mano, ya. Ingresa tres datos, ingresa la función y listo, hace las funciones que no hace uno por el método analítico. Yo les cuento, hay integrales que no tienen solución por un método analítico. O sea, en cálculo integral, cuando ustedes vean cálculo integral, se van a dar cuenta, estudiantes, que ustedes hay integrales, hombre, que no se pueden hacer. Está demostrado que no se pueden hacer, no me acuerdo. Creo que la integral de x a la x, me parece que era una. Integrales que usted no va a poder hacer. Nunca, nunca. Y si está definida, nunca la va a hacer. Pero entonces con métodos numéricos usted meten tres datos y, y ya se acabó el problema. Entonces, esa es una analogía que quería compartirles para que entiendan por qué métodos numéricos. Y la motivación más grande, estudiantes. El mundo se parece a los métodos numéricos. Los datos que arroja el mundo en su ejercicio profesional no se parecen a 3x al cuadrado más 2x más menos 4 o 3x al cuadrado más uno. Así no funciona el mundo. Habrán situaciones en que sí, pero regularmente el mundo y su ejercicio laboral se parece a los métodos numéricos. Es ahí donde están los métodos numéricos y donde si usted le ponen, las dos son importantes. El cálculo se construyó de manera analítica. Sin el cálculo, yo no puedo despreciar al cálculo porque es fundamental, porque sin ese cálculo no pudiéramos construir lo que ahora son métodos numéricos. Pero nunca van a encontrar que, por ejemplo, una situación, no sé, denme ustedes, un circuito o en alimentos una cadena de frío o algo así de suministro se vaya a mover como x al cubo menos 3. No, se funciona, tiene datos muy aleatorios que funcionan con métodos numéricos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque les va a abrir el mundo. Entonces, exacto, les piden paso a paso. Acá les pedimos la programación, les decimos, esfuércese en encontrar el código y después el resto simplemente recibir felicitaciones. Continuemos, estudiantes, que ya vamos terminando. Entonces, eso pasa. Cuando ustedes quieran acá, para los que están pensando en decir es que la unidad 3 es de cálculo diferencial, cálculo integral y cálculo y ecuaciones diferenciales, no, estudiantes, solo tienen que aprender el concepto y se van por la rama verde, por la rama de la derecha. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Por fin llegamos a un tema muy importante y que yo les prometí que iba a ser bien, bien interesante. Y es el tema de esto se podrá hacer más pequeñito. No, bueno, esto se podrá hacer más pequeñito. Bueno, ¿me escuchan ahí? Me dicen que se entrecorta. ¿Ahí están bien? ¿Me confirman por el chat, ya saben? Bien, gracias, gracias, estudiantes. Entonces, bonus y varios. Aquí no me siento muy cómodo haciendo esto, pero me parece supremamente relevante. Primer dato que yo les puedo contar es que para algunos de ustedes, no para todos los programas, el curso es selectivo. Eso quiere decir que si ustedes por alguna razón, por ejemplo, les sale un trabajo en Canadá y tienen que ir y dejar tirada la UNAD y tienen que cancelar, el otro semestre pueden escribir otra electiva, si es selectiva en su programa. ¿Listo? Entonces ya lo saben. Averigüen si en su programa métodos numéricos es selectiva y pueden elegir la otra, dado el caso les salga trabajo. Nada más. Algunos es obligatorio. ¿Sí? Los que sea electiva, pues ya lo saben. Me dice
Heiner, perdón, no, ya estoy. Heiner, me pregunta la presentación no está compartida. ¿Ven la presentación? ¿Me pueden confirmar? Listo, listo. Entonces, estudiantes, yo les voy a dar aquí un dato y el curso, les repito, es métodos numéricos. Los números son ley en este curso. Entonces, yo les voy a pedir, regularmente cuando yo empecé en la UNAD, me compartían algo que llaman la rúbrica tigre y me decían, no ponga mayúsculas, las mayúsculas hace ver que usted está gritando o está enojado, nunca escriban con mayúsculas. Y miren acá, esto lo puse en mayúsculas. Por si queda alguna duda, pues puse dos signos de exclamación. Revisen la rúbrica, estudiantes, revisen la rúbrica, porque se los digo y se los muestro acá de una vez. Esta es la guía de actividades que ya recuerden, que pena ser reiterativo, no van a ver ustedes hasta dentro de 8 días que nos veamos. Que hay unos ejercicios, unas cosas que hacer, no se preocupen, el curso se va a encargar de darles las herramientas para que ustedes desarrollen los ejercicios. Y esta es la rúbrica de evaluación. O sea, ya la conocen, ninguno de ustedes es nuevo. Pero quiero que vayamos al ítem quinto y sexto. Vamos a leer el ítem quinto. Criterio de evaluación. Dice, participación, 2 puntos. Interactúa de forma oportuna, adecuada y respetuosa en el foro respondiendo a la selección de los ejercicios propuestos con un nivel de desarrollo lógico y suficiente. Este criterio representa 20 puntos, estudiantes. Recordarán que ustedes aprueban con 300 puntos. Entonces dice acá nivel alto, si ustedes quieren acceder a esos 20 puntos, tienen que hacer lo que está aquí en gris. El estudiante interactúa de forma oportuna, adecuada, respetuosa en el foro, respondiendo a las selecciones de los ejercicios propuestos. Ustedes tienen que entrar al foro y elegir yo hago los A, yo los B, yo los C y demás. Dice también aquí realizar aportes en la primera semana de la actividad teniendo en cuenta que no pueden elegir ejercicios repetidos seleccionados por otro compañero. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que si un estudiante eligió los A, usted no diga que eligió los A, cuídese de eso, usted elija los B. Realizar las correcciones a las que haya lugar. Entonces, por seguir el nivel alto, se les dan de 11 a 20 puntos. Vamos a leer ahora el sexto criterio. Entonces el sexto criterio dice lo siguiente. Asume con responsabilidad el rol escogido y acompaña adecuadamente la consolidación del trabajo. Para acceder a estos 20 puntos ustedes tienen que hacer siempre lo del nivel alto. El estudiante asume con responsabilidad el rol escogido y acompaña adecuadamente la consolidación del documento para que éste cumpla con las especificaciones de la guía. Por ejemplo, bueno, las especificaciones. Entonces, si yo sumo, esta es de la unidad, de la tarea, de la primera unidad. Si ustedes son juiciosos y, por ejemplo, ustedes utilizan, yo dice, digamos Camilo aquí que ha participado, elige el rol de alertas. Camilo, ¿qué tiene que hacer para ganarse esos 20 puntos? Ejercer su rol. Decir en la primera semana, compañeros, nos faltan 3 semanas para la entrega de la actividad. Veo que faltan 2 estudiantes que no han elegido ejercicio. Por favor, tener cuidado. A los 15 días, compañeros, faltan 15 días. El director del curso o el tutor me envió un correo interno, nos envió un correo interno a todos donde nos decía que ahora tienen que presentar tal cosita o pilas con esto. Entonces yo les alerto de eso y pilas que, por ejemplo, yo ya puse actividad, Juan Carlos ya puso actividad, pero Sandra no ha aparecido y William no aparecen ni siquiera han elegido foro, por favor. Entonces, cuando yo vaya a calificar, supongamos Camilo es estudiante mío, yo voy a ver si cumplió el rol. Y si cumplió el rol, le doy los 20 puntos. Lo mismo con la participación. Si yo veo que Camilo entregó un aporte la primera semana, no es saludar, no es entregar cualquier cosa, y el aporte pues es coherente y tiene sentido, yo le voy a dar los 20 puntos a Camilo. Entonces, por ejemplo, acá dice que la tarea 2 ustedes pueden acceder. Puntos posibles colaborativos de la sección colaborativo son 40 en la tarea 2, 40 en la tarea 3 y 40 en la tarea 4. Si ustedes son juiciosos en su parte colaborativa, son 120 puntos que ustedes pueden ganar de forma colaborativa. Esto no quiere decir que solo es escribir cosas y estar atento a cosas, no, porque si ustedes leen la rúbrica en el quinto criterio les dice que tienen que realizar aportes en la primera semana. Y esos aportes, no es que no, es que yo presenté, bajé un archivo de Jupyter con mi nombre y eso no. Tiene que ser algo sustancial, no el mejor aporte, no el ejercicio completo, pero que sí se vea que están aportando desde la cima.
primera semana. Entonces ustedes me dirán, pero este tipo sí es contradictorio. Al principio nos dice, no vea la guía, no vea la guía, pero después les dice, vea la guía, vea la guía. Y después les dice, no se metan con los ejercicios en la primera semana y después vea los ejercicios en la primera semana. Lo que pasa es que yo voy a hacer un CIPAS, una webconferencia el día 18 en la tarde. Les voy a colaborar con el primer ejercicio, dejándoselos tanteados y compartiéndoles un código bien, bien elaborado para que ustedes tengan ideas y puedan trabajar y tengan el viernes, el sábado, el domingo para poner ese primer aporte bien hecho. Entonces quiero que hagamos una cuenta, vamos a decirlo, una cuenta muy, muy triste. ¿Sí? Hacer una cuenta acá, entonces vamos a abrir esto acá, abrir con este. Esta es la imagen que ya les he compartido aquí, ustedes no se preocupen por eso. Entonces tenemos nuestra imagen y voy a hacer las cuentas más lamentables que yo como profesional y como profesor voy a hacer para ustedes, pero me parece importante calmarlos de esta manera. Entonces, estudiantes, pasa los siguientes 2 puntos. El curso se aprueba con 300 puntos, ¿sí? Entonces, 300 puntos, ustedes tienen que ganar 300 puntos para aprobar. Supongamos en la primera actividad, en la evaluación, obtuvieron 15 puntos. Entonces ya le restan a esos 315 porque ya tienen 15. Supongamos en la evaluación final, ustedes obtienen un total de 56 puntos. La actividad, ¿cuánto peso evaluativo de la última actividad? Es 125 puntos. Entonces, pero supongamos, sacó la mitad, no más. Y ustedes ganan 120 puntos por la parte colaborativa, que no es ni tan colaborativa porque depende de que ustedes hagan aportes semanales y aportes de calidad. ¿Sí? Díganme cuánto es esto. 300 menos todo esto. ¿Quién me hace esa suma? Ópale, perdón, perdón. ¿Quién me hace esa suma en el chat? Me da 200 puntos. Bien, bien, Camilo. Entonces, supongamos entonces me sale que a los 300 yo le resto 200 puntos. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuál es la solución a eso? 100 puntos, ¿cierto? Si mi matemática no me falla, ¿no? 100 puntos estudiantes que ustedes deben, 100 puntos estudiantes que ustedes deben obtener. Entonces, ¿qué pasa? Esos 100 puntos los tienen que obtener en la unidad 1, en la unidad 2 y en la unidad 3. ¿Listo? Unidad 3. ¿Cuánto tendrían ustedes que sacar en cada unidad para reunir esos 100 puntos? 3.33, 3.33, 33.33. Punto 33. Ay, aquí. Y aquí serían 33. Cada actividad de esas vale 115, 115 y 120, o 120, 120, 120. Entonces la pregunta, ¿por qué les hago esta cuenta? Y ustedes me dirán, y quiero ser muy claro, le hago esta cuenta para decirles, mire estudiantes, aprobar el curso no es difícil, es más bien tirando a que ustedes van a aprobar el curso. Yo los hago para calmarlos porque hubo un tiempo de mucho nerviosismo donde todos ya volaron las quejas y ese tipo de cosas. Aprobar el curso, si esta actividad de acá y esta de acá y esta de acá son 120 puntos en juego, bueno, restándole estos 40. Son 120 puntos en juego. ¿Cómo me van a decir ustedes que no van a obtener 33? Ahora la reflexión, entonces pasar se puede pasar la materia. Y quiero hacer un matiz, no quiero que por allá se quejen, digan, no, es que el director me está diciendo que haga el mínimo esfuerzo, no, que es que el director del curso me está diciendo que haga lo mínimo, me hace unos cálculos para que yo pase y no, lo que yo hago es, mire estudiantes, pasar se puede pasar, por eso yo necesito que ustedes en vez de ponerse a pensar en revisar la guía y revisar el primer ejercicio sin saber Python, estresarse, tal vez aburrirse,
En vez de eso, permítanos a nosotros los tutores que vamos a darle las herramientas para hacer los ejercicios. Usted, estudiante, en esta primera semana, estudie Python. Estudie Python, no otra cosa. No se ponga usted a estresarse con que es que yo elegí el D y entonces el D es una suma de Riemann y es que yo y vi un video en YouTube y no me sirvió. No, pasar van a pasar. Y lo que yo quiero es combatir el nerviosismo de ustedes con estos ejercicios. Pasar pasan, todos van a pasar. Sí, sí, bueno, si cumplen los consejos que yo les di y los otros, bien, bien, José, por lo del link, vamos a compartirlo yo creo que de una vez. Que este sería, este acá tal vez, no es este, enviar. Cojo el link y ya. Les voy a pedir a los estudiantes que, que hicieron una primera inscripción y que la vuelvan a hacer a los del principio. Entonces, estudiantes, van a aprobar el curso. Yo quiero es que ustedes no le cojan miedo a la programación. Me parecería un fracaso terrible que ustedes le cojan miedo a programar, le cojan mala fe a los métodos numéricos, porque pasar pasan. Pero yo necesito que ustedes vean Python y cuando vean una webconferencia nuestra ya tengan eso incorporado. ¿Listo? Sí, María, es el mismo link del principio. Si lo llenaste al principio, vuélvelo a llenar, porfa, yo elimino los datos. Entonces, pasar se puede. Entonces, concéntrense en eso. Otra cosa que les digo, primero Python. Y el curso el primer curso es método. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes saben que para ganar estos 40 puntos la primera semana tienen que realizar un aporte. Entonces ustedes no se van a estresar, van a estudiar Python, van a dar mi webconferencia, van a tener 3 días para mostrar algo de calidad que el tutor diga, este señor sabe, este estudiante sabe, hizo buenos pinitos para sus 40 puntos, se los voy a dar. ¿Sí? Y ustedes van a tener que participar en el foro todas las semanas, porque yo como tutor, si yo veo que uno de ustedes no dejó un aporte sobre los ejercicios en la primera semana, ustedes lo que van a hacer es, van restando estos 40 puntos y demás, ¿sí? Entonces colabórennos con eso. Y nada de que este es el primer curso para ustedes, o sea, si tenían trabajos, si pensaron en voy a dejar el difícil o voy a hacer primero la actividad de pedagogía, que tal vez lo de circuitos, no, lo primero es Python. Bueno, es una sugerencia, por supuesto. Lo primero es Python, siempre es Python. Siempre el primer ejercicio y la primera actividad que van a intentar, Python. ¿Por qué? Porque el curso lo recompensa. Esta es una forma de recompensarlos a ustedes de que están trabajando y que están iniciando todas las semanas. Les aseguro, le envío un mensaje al estudiante que no vio esta webconferencia y que la va a ver dentro de 15 días. Va a entrar tranquilo, bueno, ay, no he hecho eso. Y va a encontrarse que yo le estoy diciendo que primero tiene que estudiar Python, que primero tiene que activar tiene que tener un aporte en la primera semana, segunda semana, tercera y cuarta semana. Va a decir, ah, carajo. Bueno, no va a decir eso. Bueno, va a decir, ah, caracoles, voy tarde. ¿Listo? Entonces ese es el bonus y varios que yo les tenía. Ya para finalizar, yo les podría decir que esta grabación se les va a compartir con muchos links de muchas cosas relevantes. Por ejemplo, el link el link del profe Carlos con el GitHub de la UNAD. No vayan a decir que no, es que la UNAD me acostumbran a solo videos. Eso es para que ustedes se tranquilicen. De resto, ustedes van a tener un curso pues, estudiantes, yo creo que esa es la dinámica y eso es lo que queremos nosotros expresarle. ¿Por qué hay tantos puntos por colaborativo? Porque a nosotros nos interesa, es una forma de incentivarlos a ya empezar con Python. Eh, Mi nombre es Cristian Castellanco, no sé si preguntas por Python. El profe es Carlos Álvarez. No se preocupen por el canal del profe con esto que también se los vamos a compartir, pues hay un montón de material de muchísima calidad, de un esfuerzo muy grande que hizo él por ustedes el semestre pasado. Entonces, no se preocupen que en el link con la grabación de esto, el curso que les sugerimos, el GitHub, un video sobre sumas de Riemann, muchas cositas que va a venir con muchas sorpresas muchas sorpresas ¿qué?
ese correo con la grabación, el 16.1. Entonces, estudiantes, ya habiendo terminado ya, digamos, la presentación, 2 horas aquí hablando, ya estoy un poquito fatigado la garganta. Este es el espacio para dudas, preguntas e inquietudes. Me gustaría que las preguntas que hubieran tenido antes y que yo no respondí las vayan dejando y se las contesto. No vayan a activar el micrófono para que no haya mucho problema, a menos que ustedes digan, no, esto sí necesito hablar. Es decir, tendremos bastante material de apoyo. Miguel dice en el chat, es decir, tendremos mucho material de apoyo, claro, y mucho material, digamos, en los CIPAS vamos a ver eso. Esta Henry pregunta, sí, es la conferencia de presaberes, es lo que ustedes tienen que poner en el chat. El nombre del evento sería webconferencia, sí, exacto, Juan, webconferencia presaberes. Eh, Sigue, profe, muchas gracias, muy motivador el inicio del curso, listo, pues no, lo que me interesa, pues gracias por eso, pero lo que me interesa es que empiecen con Python. Claudia, sí, compañero. Sebastián, librerías vamos a hablarlo la semana que viene, vamos a utilizar, yo creo que NumPy va a ser una que tal vez de vez en cuando aparezca. Eh, Creo que con esa, no sé qué, no quiero que los otros se me asusten hablando de esos temas, no se preocupen, eso ya será explicado otro día. Profe, un curso de Python que recomiende. En internet hay muchos de Python desde cero. El curso les va a ofrecer uno, pero si no les gusta, ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, cursar hasta la webconferencia. Yo le pongo, no sé, digo, hasta el video por ahí 20, 30, que no les va a necesitar más, como les repito. Van a necesitar que ustedes utilizar ciertas cositas que tienen que tenerlas claras. Entonces, ese canal de YouTube se los compartimos con la grabación. Yo me comprometo a que vaya con eso. Siendo así, se siente que será fácil realizar el curso. Miguel, todo depende, Miguel Almanza, todo depende de que ustedes sigan los pasos, sean juiciosos con Python, empiecen suaves, sin preocupaciones, y el curso se aprueba fácil si ustedes son juiciosos y le dedican mucho tiempo al curso y utilizan las 7 semanas semanales. Profe, gracias por el curso, se aclararon muchas dudas, el link del curso introductorio para empezar a estudiar. No te preocupes, Rosa, que yo me comprometo, esta noche subo este video y me comprometo que en la grabación va a quedar en ese correo para que mañana mismo, antes de mediodía, está en sus correos ese canal de YouTube, sugerencia. No lo pongo acá porque después eso se pierde, que lo dejo en el chat y demás. Muchas gracias, súper demasiado claro, muchas gracias, claro, profe. Bueno, tenemos, sí, por favor, pongan de su parte, motivación, ilusión, muy interesante. Listo, estudiantes, yo creo que ya me voy despidiendo de ustedes. Se puede crear un grupo de WhatsApp para dar apoyo a los que apenas empezamos con programación. Heiner, yo te diría que, digamos que el grupo de WhatsApp, eh, no lo he preguntado a los tutores, es un tema que digamos no hemos hablado, pero te mantenemos al tanto de que si decidimos implementar la estrategia de WhatsApp o seguimos por Skype. Si necesitan el Skype de sus tutores, está en el campus ya y con su agenda de acompañamiento. Por favor, hagan lo de la agenda de acompañamiento. Sigan las instrucciones de la agenda, entiendan que pues esa es su función, para que le escriban a sus compañeros. Igual pues yo les diría cualquier pregunta que tengan en el momento y el profe, por ejemplo en la mañana, que saben que el profe no contesta en la mañana, la dejan la pregunta que el profe cuando vea el Skype les ayude. Entonces, ¿qué para presaberes? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos mirar para presaberes? Estudiar cómo desarrollar integrales, métodos de integración, derivadas, algo de álgebra lineal, conceptos. Pues en teoría tienen 7 horas para estudiar de todo y que les vaya bien. Entonces, estudiantes, muy claro, qué pena a lo largo con ustedes fue. Muchas gracias, muchas gracias. Aiton. Este sitio es muy bueno, aquí comparten. Cuidado, Lina, con compartir. Aquí me comparten en el chat una página de Facebook. Esperamos pues no vaya a ser nada malo y sea contenido valioso de Python. Entonces, estudiantes, muchísimas gracias, les agradezco. Nos vemos la otra semana. Que estén muy bien, estudiantes. Eso, Lina. Bien, bueno, perfecto. Si es de Python, todo lo que puedan compartir.